primero de todo, definir qué es la ingeniería social, ¿vale? Ya lo habíamos nombrado de forma breve durante el curso, pero vamos a hacer un pequeño repaso. Bien, ingeniería social, lo que es el concepto, hace alusión a cualquier tipo de técnica que tenga por objetivo manipular a una persona. Bien, normalmente se manipula a una persona para forzarla a proporcionar información pues, sensible o confidencial que no debiera proporcionar o que no se puede obtener por otros medios. Y por otro lado, forzar a la persona a realizar una determinada acción. ¿Vale? Si ponemos un ejemplo, por ejemplo, si nosotros quisiéramos obtener cierta información de la persona, ¿vale? Podríamos mandarle un phishing, un correo, para que accediera a una página maliciosa y ahí dejara sus credenciales. Eso sería un ejemplo de obtener información. Pero un ejemplo más simple de obtener información podría ser hablar directamente por la persona, ¿vale? Y obtener información como pues cuál es el tipo de antivirus, dónde trabaja la persona, cualquier tipo de información. Si nos ponemos en el lado de utilizar a la persona, manipular a esa persona para lograr que ella haga algo, ahí estaríamos hablando, por ejemplo, de un phishing, un envío de correo donde tenemos un documento adjunto. En ese caso, lo que vamos a buscar no es que el usuario proporcione información, lo que vamos a buscar es redactar el correo, crear un escenario de tal forma que el usuario sienta la necesidad o sea, digamos, se le fuerce o se le manipule a abrir el documento que lleva adjunto. Una vez lo abra, se compromete el equipo, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, son los dos casos más típicos a través de, digamos, lo que podemos lograr mediante el uso de ingeniería social. Pero cuando hablamos de ingeniería social, realmente es algo mucho más genérico. Es decir, muchas veces nosotros utilizamos lo que sería la ingeniería social en nuestro día a día, ¿vale? Para, no tanto para manipular a la gente con un objetivo tan malicioso, pero sí para lograr lo que queremos. Es decir, si nosotros tenemos una pareja, tenemos una novia y queremos convencerla de que queremos ir a una determinada peli o ir a un restaurante, utilizamos técnicas de ingeniería social. No estamos manipulando a la persona para forzarla a hacer algo, pero sí que al final estamos, digamos, convenciendo a esa persona, sin ningún tipo de, bueno, de malicia, para que haga una determinada acción. Pues bien, esto es básicamente lo mismo, se basa en los mismos principios psicológicos, pero enfocados a manipular a alguien, ¿vale? Para forzarla a hacer una acción que sea maliciosa, que nos permita, como atacantes o como auditores, pues continuar con el proceso de intrusión. Entonces, normalmente estas técnicas de ingeniería social se aplican sobre todo en escenarios de red team, es decir, en ejercicios de red team donde estamos simulando un ataque dirigido y por lo tanto, pues bueno, muchas veces tenemos esa capacidad de poder crear escenarios reales y ahí pues sí que se involucra mucho la ingeniería social para ser capaces de identificar de forma mucho más rápida un vector de ataque válido. Si hablamos de auditoría y test de intrusión, no es tan común, ¿vale? Sí que en estos ámbitos se puede dar el caso de que una organización requiera hacer una comprobación masiva, que no necesariamente tiene que ser muy avanzado, ni, no, sencillamente una comprobación que, oye, yo quiero comprobar si mi organización estaría segura o no frente a un ataque pues, masivo de phishing. Entonces lo que se hace es básicamente crear campañas de phishing, por ejemplo, que son pues campañas masivas que se coge todos los usuarios de la entidad y se les manda un correo para ver cuántos pican, cuántos no pican, cuántos abren el correo, cuántos responden. Es decir, al final se basan en hacer estadísticas y proporcionar a la organización, pues bueno, esas estadísticas que permitan definir cuál es realmente el nivel de riesgo que tiene la entidad frente a un ataque masivo de phishing, que no significa que sea un ataque de phishing dirigido, ¿vale? Si se quisiera eso, ahí lo que hay que hacer es un enfoque totalmente diferente, como veremos después, donde se enfoque de forma muy detallada a la persona, ¿vale? Entonces, que nos quede claro que tenemos la ingeniería social permite manipular a las personas para obtener información o para forzarlas a hacer una determinada acción. Y por otro lado, esto se puede realizar, se puede desarrollar este tipo de comprobaciones de forma masiva, cuando se envían a todo el mundo y suelen tener un nivel de complejidad menor, o de forma muy individualizada, donde se personaliza mucho el escenario y realmente lo que buscamos es no ser detectados, como sería el caso de un ejercicio reactivo. Bien, ¿por qué se produce realmente? Es decir, ¿por qué es tan útil? Ya hemos visto que al final, pues bueno, sí, las personas son el eslabón más débil, pero ¿por qué? Es decir, ¿en qué se fundamenta eso? Pues bueno, si nos ponemos primero de todo en la parte tecnológica, ¿vale? Una organización puede desplegar medidas de seguridad a nivel físico y a nivel digital. La mayoría lo tienen. Tienen cámaras, tienen control de acceso, tienen a nivel digital pues firewall, IDS y otra serie de sistemas. La cuestión es que esto no es fácil desplegarlo en el ámbito humano. Es decir, si nosotros queremos poner medidas de seguridad en los empleados, lo que vamos a tener que hacer es concienciarles. Es la única medida de seguridad que podemos utilizar. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si nosotros hacemos una llamada telefónica a un usuario para pedirle información, imaginaos el caso. Yo soy un atacante, quiero lograr acceso a la entidad y lo que hago, esto por ejemplo nosotros lo hemos hecho muchas veces y la verdad que funciona muy bien.
Llamas a una persona, suplantas el número de teléfono, te haces llamar, o sea, te haces pasar por lo que sería el soporte técnico. Y si es una persona que no tiene un nivel técnico, no es tecnológica, imaginemos una persona mayor, ¿vale? Que no trata mucho, que no le gustan los sistemas de información. Si nosotros le desbordamos, y esto es una técnica, lo que sería como el desbordamiento de buffer, pero en el ámbito humano, si nosotros empezamos a hacerle muchas preguntas técnicas, como, pues oye, ¿cuál es tu firewall? ¿Podrías sacar una terminal y decirme cuál es la dirección IP? Necesito que me digas cuál es el servidor DNS. Si empiezas a bombardear a la persona con toda esa información, al final, la propia persona, y si no se puede proponer, te acaba dando su contraseña, es decir, te acaba diciendo, mira, yo no tengo estos conocimientos, entonces si quieres te dejo mi contraseña y pues bueno, accedes a mi cuenta y haces las comprobaciones que sean necesarias. Ese tipo de cosas hoy en día pasa. Entonces, ¿cuál es el problema? Que detectar eso para una organización es imposible. Es decir, no tiene medidas de seguridad ni en el ámbito físico ni en el ámbito digital que permitan parar ese ataque. ¿Vale? En otros casos sí que se puede poner algunas trabas, como por ejemplo cuando hablamos de phishing. ¿Vale? Si nosotros somos un atacante y queremos realizar un escenario de phishing, ahí la organización sí puede poner algunas medidas de seguridad y no delegar toda la responsabilidad en el usuario. Podría, por ejemplo, desplegar medidas de seguridad en el servidor de correo, evitar que se pueden añadir adjuntos, revisar los adjuntos. Entonces, ahí estás poniendo más trabas, ¿vale? Pero eso no pasa siempre, ¿vale? Eso pasa en aquellos escenarios que están más involucrados con el ámbito digital o, en el caso opuesto, con el ámbito físico, ¿vale? Entonces, el primero de los problemas es la complejidad de identificar y detectar el ataque. Segundo, la mentalidad del empleado. ¿Vale? Y cuando hablamos de empleado, realmente hablamos de cualquier persona. Es decir, cualquier persona, por nuestra naturaleza, digamos que estamos más predispuestos a ayudar. Entonces, realmente, y esto es otro principio psicológico que se puede utilizar también para crear escenarios de ingeniería social, si nosotros nos debemos pasar por buena gente, que realmente tenemos buenas intenciones y que estamos en un problema y que esa es la persona que realmente puede ayudarnos, se puede dar caso en la que la persona diga que no, ya sea porque está concienciada o porque efectivamente no quiere, pero lo más normal es que las personas tiendan a ayudar, ¿vale? Entonces es algo que se da por naturaleza. Entonces, por este motivo, acaba siendo fácil engañar a la gente si, por ejemplo, apelas a su bondad, ¿vale? Más, la falta de concienciación en materia de seguridad. Esto es otro problema muy importante y es que ya no es solo que la gente se deje manipular o no se deje manipular, es que la gente tiene un problema y es que desconoce cuáles son los riesgos. Es decir, hasta que no les pasa una vez, una persona no piensa que le puedan estar llamando para sacarle información y comprometer la entidad. ¿Vale? Es algo que no se les pasa por la cabeza. Entonces, por esto es muy importante realizar pues, bueno, acciones formativas, campañas de concienciación, etcétera, sobre los empleados para que vean estos riesgos y sean conocedores. De tal forma que cuando alguien les llame, les mande un correo, hable con ellos o lo que sea, pues puedan pensar en esta posibilidad. ¿Vale? Más, privilegios superiores a los necesarios. Esto es algo que tiene más relación, sobre todo con el ámbito digital. Y es que al final, un empleado, cuando tiene acceso a su puesto, normalmente el puesto no se encuentra todo lo bastionado, todo lo securizado que debería. De tal forma que al final los usuarios tienen la posibilidad de hacer muchas más acciones de las que deberían. Por ejemplo, en la mayoría de organizaciones un usuario puede sacar la terminal, por poner un caso, ¿vale? O puede acceder a un repositorio donde hay información de más gente que solo su departamento. Eso es un problema, porque al final un atacante, si conoce eso, puede forzar a la persona a realizar determinadas acciones que no debiera poder, ¿vale? Entonces, esto hoy en día es un problema, tiene más que ver con el ámbito digital, pero es un problema que se utiliza mucho o que se explota mucho mediante el uso de ingeniería social. Luego, la no necesidad de explotar vulnerabilidades. Al final, cuando estamos hablando del ámbito físico o del ámbito digital sobre todo, si nosotros queremos entrar, tenemos que utilizar vulnerabilidades que hay en los sistemas, que están incorrectamente configurados, etcétera. Aquí no, aquí realmente estamos tratando con personas. Es algo mucho más complejo, pero a la vez mucho más sencillo, ¿vale? Si nosotros sabemos muy bien cómo es la persona, qué es lo que estamos buscando y trazamos un buen plan para realizar pues, lo que sería escenario de ingeniería social, es realmente fácil desarrollarlo y no requiere utilizar ninguna vulnerabilidad. Es decir, una persona no se puede poner parches, una persona puede formarse y la cosa es que una vez esté formada va a ser muy difícil pasar. Es como, solo hay un control, por decirlo de alguna manera. Pero eso es muy difícil. Es decir, hoy en día eso no es el tópico general. Y luego, por último, la gran cantidad de información que podemos llegar a obtener sobre prácticamente cualquier objetivo en Internet. Es decir, hoy en día la
práctica totalidad de empresas y de empleados, o lo que serían ya personas a título personal, tienen una cantidad inmensa de información pública en Internet. ¿Cuánta gente no tiene el LinkedIn? ¿Dónde ha estudiado? ¿Con quién ha estudiado? ¿Con quién se lleva bien? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuáles son sus certificaciones? Las fotos que publica en redes sociales, dónde está. Con toda esa información es trivial construir un escenario de ingeniería social dirigido. Es decir, imaginemos un caso en el que queremos acceder a una gran corporación. Estamos haciendo un ejercicio Red Team y queremos acceder a una gran corporación o queremos acceder al correo de un alto directivo. Bien, analizamos el directivo, analizamos quién es el directivo, qué le gusta, qué no le gusta, qué relación tiene con la organización. Le analizamos en cierta medida. Tampoco hace falta dedicar muchísimo tiempo. Con dedicar 5 horas seguramente saca una cantidad de información que te sobra para hacer un buen escenario de ingeniería social. Imaginemos que al directivo le gustan los coches, le gusta el golf y le gusta la playa. Bien, con esos 3 gustos, sabiendo el puesto, dónde trabaja y todo, es muy fácil. Sencillamente tienes que suplantar a una organización, que sea por ejemplo de golf o de coches, y decirle, por ser un alto directivo de la organización, viviendo cerca de tal, o sencillamente, si vive en Madrid, supongamos, en España, y dices, vale, pues se suplanta una empresa que se encarga de realizar reviews de coches, ¿vale? Se le manda un correo diciendo que, bueno, que se ha seleccionado aleatoriamente y que altos directivos y que este directivo pues, bueno, le ha tocado la posibilidad de conducir un nuevo coche que va a salir, lo que fuera. Pero es muy fácil engañar a una persona, ¿vale? Entonces, cuando una persona sabe realmente sus gustos, sabe lo que quiere, lo que no quiere, es muy difícil que cuando esa persona vea que le llega un correo o vea que le están bombardeando con información que realmente le gusta, primero piense que eso puede ser un ataque dirigido, ¿vale? Es muy difícil que eso pase. Entonces, bueno, hoy en día es trivial desarrollar estos escenarios de ingeniería social. Bien, ¿y qué escenarios podemos crear? Es decir, ¿qué tipos de ataques podemos crear? Realmente hay miles, es decir, las posibilidades son infinitas. Estamos tratando de engañar a una persona. ¿Cómo podemos engañar a una persona? De formas infinitas. O sea, al final los políticos se encargan de utilizar técnicas de manipulación para hacer acciones. Es algo que está a la orden del día. Lo que pasa es que aquí nos vamos a centrar en ataques que realmente nos permitan desarrollar pues lo que sería ejercicios de red team, test de intrusión, etc. Pero sí que quiero que no os acotéis a lo que se va a mostrar aquí porque podría ser mucho más, ¿vale? En definitiva, los vectores más comunes: phishing, o lo que sería el envío de correos suplantando una determinada persona, o la suplantación de aplicaciones web, ¿vale? Por ejemplo, suplantar una aplicación web corporativa para que el usuario acceda y nos deje a nosotros las credenciales en vez de conectarse a la página principal. Más phishing, ¿vale? Lo que serían llamadas telefónicas, con el objetivo igual de manipular a la persona. Luego, escenarios personales que no requieran interacción directa. Esto es un poco raro, o suena así un poco raro, pero viene a ser escenarios que se den en el ámbito físico, pero que no requieran interacción con la persona. Por ejemplo, imaginemos que hemos analizado la entidad, hemos analizado un poco pues, cuáles son los perfiles que trabajan dentro de una determinada ubicación, y lo que hacemos es desplegar USBs que contengan documentos pues, que más o menos traten la temática de la gente que está por allí. Si esa gente coge el USB, lo pincha y abre un documento, podríamos comprometer su equipo. En ese caso, estamos hablando de un escenario que es personal, es decir, físicamente hemos tenido que dejar los pinchos, pero no hemos requerido de la interacción con ninguna persona. Luego estaría lo que sería el vector personal con interacción, que puede ir desde una interacción muy baja a una interacción muy alta. Es decir, podemos, por ejemplo, con una interacción baja, sencillamente cruzar unas palabras con una persona y darle un pincho, o podríamos realmente, pues, desarrollar un escenario con una gran interacción donde pues estemos hablando con la persona durante 10, 15, 20 minutos, luego le digamos que queremos ser clientes, que le vamos a mandar información, ¿vale? Esto ya varía un poco, pero bueno, la distinción sería dentro de un ámbito físico, ¿vale? La interacción o no con la persona. Y luego tenemos, pues bueno, escenarios adicionales. Podemos desarrollar técnicas de ingeniería social mediante redes sociales, mediante mensajes y la suplantación de mensajes, mediante infinidad, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que los más típicos son phishing, vishing, sin interacción, que suele ser el despliegue de dispositivos USB, y con interacción, que suele ser tratar con las personas de forma personal, ¿vale? Este último caso es el que más riesgo conlleva, ¿vale? Porque realmente nos estamos comunicando con la persona en vivo, ¿vale? Entonces, pues bueno, si la persona nos detectara, pues digamos que hay más posibilidad de que haya algún tipo de problema. Pero en cualquier caso, son las 4 principales.
Y luego, la metodología. Vamos a hablar un poco sobre la metodología que se suele seguir en este tipo de escenarios, ¿vale? Sí es verdad que la metodología puede variar un poco dependiendo del escenario, es decir, no tiene nada que ver que queramos hacer una campaña de phishing a que queramos hacer un ataque dirigido. En este caso va más enfocada la metodología a un ataque dirigido, porque una campaña de phishing o una campaña de vishing que sea masiva realmente no va a tocar todos estos palos. Esto lo vamos a tocar cuando realmente queramos hacer un ataque dirigido, como es el caso de un escenario de Red Team. Bien, lo primero que deberíamos hacer es la investigación previa sobre la organización y sobre los empleados. Es decir, conocer la organización, conocer cuáles van a ser nuestros objetivos y tener, pues bueno, ciertas nociones para poder discernir. Es decir, imaginemos que nuestro objetivo es sacar información confidencial. Solo, no queremos acceder a la entidad. Pues tal vez para eso sea más rentable focalizarnos en altos directivos que en un secretario o una secretaria, ¿vale? Porque el nivel de información que va a tener será mucho mayor. En cambio, si nosotros quisiéramos realizar una intrusión en la organización, seguramente nos íbamos a centrar antes en una persona no tecnológica, porque será más fácil engañarla, que en un administrador de sistemas, que estará mucho más concienciado. ¿Vale? Entonces, aquí la idea es analizar la organización, ver las diferentes posibilidades, ver cómo podríamos cuadrar los diferentes vectores, cuáles están permitidos y cuáles no, y cuáles serían las personas objetivo, sin profundizar todavía en qué escenario se les va a hacer, qué les gusta, qué no les gusta y demás. Bien, el segundo es, con toda esa información, analizar ya en profundidad y planificar los vectores. Se puede dar casos en los que solo se vaya a hacer un phishing o se puede dar casos en los que se vayan a hacer todas las pruebas, por ejemplo. Bien, una vez sepamos qué tipo de vectores vamos a utilizar, ya podemos analizar más en detalle a las personas. Es decir, conocer qué les gusta, qué no les gusta, dónde viven, qué hacen, etc. Esto dependerá también si el escenario va a ser muy dirigido y se va a centrar sobre una sola persona, por ejemplo, o si el escenario no va a ser tan dirigido y se va a centrar sobre diferentes personas. Es decir, se va a centrar sobre un departamento, por ejemplo. Pues ahí no podemos analizar a cada persona de forma específica, sino que tendremos que analizar todo el departamento para ver qué pretexto vamos a suplantar y qué escenario vamos a crear. Entonces, la siguiente fase sería el desarrollo de pretextos y escenarios, ¿vale? Ya hemos visto que un pretexto consiste en la persona que vamos a suplantar y un escenario, digamos que es de forma global todo lo que vamos a montar. Entonces, una vez sabemos sobre quién vamos a desarrollar las acciones, tenemos que crear un pretexto que realmente sea útil, que realmente, digamos, tenga mayores probabilidades de que la persona sea engañada, sea manipulada y haga las acciones que queremos que realice, ya sea enviar información o realizar una determinada acción. Bien, una vez tenemos los pretextos y escenarios totalmente desarrollados, tenemos que analizar si necesitamos algún tipo de infraestructura necesaria. Y esto puede ser desde comprar USBs, si vamos a dejar USBs tirados, a comprar servidores que permitan, digamos, cuando la persona pinche, por ejemplo, el USB o abra el documento adjunto, se compromete al equipo y ese equipo se comunique, es decir, implantar una persistencia en el equipo que se comunique con nuestros servidores VPS, por ejemplo. ¿Vale? Bien, una vez tenemos ya todo, tenemos los pretextos, tenemos el escenario completo, tenemos la infraestructura preparada, es cuando se lanzan las pruebas y, pues bueno, se obtienen los resultados, ya sea realizar la intrusión interna, ¿vale? Es decir, comprometer un equipo y a partir de ahí realizar la intrusión interna, u obtener la información que estábamos buscando. Se pueden dar otros casos, puede ser que queramos utilizar técnicas de ingeniería social para acceder físicamente a un entorno o a un edificio. Tenemos muchos casos, ¿vale? Pero bueno, esto es una metodología que es genérica y que podéis utilizar en la mayoría de escenarios, siempre y cuando sean escenarios, como comentamos, un poco más dirigidos, ¿vale? Lo que sería, pues bueno, un poco más enfocado al ejercicio reactivo. Bien, y antes de nada, y antes de meternos ya en temática importante, todas estas técnicas realmente podéis utilizarlas, pero yo recomendaría que las utilizaréis, obviamente, sin incurrir en ningún delito. Es decir, que fuerais practicando vuestras habilidades en cuanto a ingeniería social con gente que conocéis, diciendo, venga, pues voy a intentar ver si convenzo a esta persona para hacer algo, pero no con malicia, ¿vale? Porque al final todo esto, pues, bueno, no suele estar bien visto y si esto lo hacemos, digamos que nosotros podemos practicar con gente que conozcamos o incluso con gente que no conozcamos. Decir, oye, pues voy a una tienda y voy a intentar que me hagan el 10%. Eso al final es manipulación, ¿vale? Pero no es una manipulación maliciosa. Entonces, sí os recomiendo que probéis. De hecho, como he comentado, este curso va a ser un poquito más corto, lo que sería esta temática o este módulo, pero el otro curso que se está desarrollando y que muy posiblemente tendréis ya disponible cuando lleguéis a este vídeo, se va a centrar más en lo que serían los fundamentos psicológicos para que realmente sepáis qué podéis hacer, qué no podéis hacer y sobre todo qué técnicas vais a poder utilizar y poner en práctica, ¿vale? Entonces,
Esto, al igual que todas las pruebas que hemos visto anteriormente, más dentro del ámbito digital, son pruebas que si se realizan para obtener credenciales, obtener cualquier información, se puede estar incurriendo en un delito. Por lo tanto, tener mucho cuidado cuando lo realizáis e intentar hacerlo solo cuando se os haya contratado un tipo de auditoría o de ejercicio de intrusión donde esto se encuentre dentro del alcance, ¿vale? Es muy importante. Muchas veces nosotros realizamos auditorías y no está permitida la ingeniería social. Si no está permitida, no se puede realizar, ¿vale? Así que nada, con esto termina este vídeo sobre algunas de las nociones básicas más importantes. A partir de ahora vamos a ir viendo un poquito más en profundidad, sobre todo lo relacionado con el phishing. Así que nada, cualquier duda que tengáis, escribidme al correo y nos vemos en el siguiente vídeo.